Muy seguramente ubiques Get Out, ya sea por el actor, los personajes o más bien los memes. También quizás recuerdes que Jordan Peele, el director, tiene otra película famosa, Us, pero de la que siento que casi nadie habla es Nope, esta tercera parte de lo que parece una extraña trilogía que aborda el terror desde diferentes perspectivas. Y hay algo extraño en Nope, porque la película más famosa sobre un ovni de los últimos años abre hablando de un chimpancé, y cuanto más observas, más raro se vuelve, porque también habla de caballos, de entrenadores de animales y jinetes, de depredadores y comportamiento territorial, y de personas convencidas de que tienen el control, hasta que empecé a sospechar algo. Quizá Nope nunca trató realmente sobre extraterrestres, o no completamente. Quizá trató sobre algo mucho más humano, la arrogancia de creer que tenemos el control sobre aquello con lo que solo podemos coexistir. Y la película te lo dice desde el primer minuto, antes de los ovnis, antes de Jean Jacket, antes incluso de que entendamos qué está ocurriendo. La historia abre con una tragedia, una que, curiosamente, también involucra a un animal. Vemos fragmentos de un set de televisión destruido, sangre, gritos, caos y un chimpancé en medio de todo. Todavía no entendemos qué estamos viendo, pero Jordan Peele, el director, acaba de plantar la primera pieza del rompecabezas, una idea que va a perseguir a toda la película. ¿Qué ocurre cuando intentamos controlar algo que nunca estuvo bajo nuestro control? Después, conocemos a Otis Haywood, y mientras trabaja con su hijo en el rancho, escuchan algo extraño sobre sus cabezas. Un sonido imposible, algo cayendo desde el cielo. Segundos después, el padre muere, no por un disparo, no por una enfermedad. Una simple moneda atraviesa su cráneo a una velocidad imposible. Y aquí encontré un detalle que me llamó la atención, porque a lo largo de toda la película aparecen conversaciones sobre negocios, sobre vender, sobre comprar, sobre monetizar, sobre convertir experiencias en dinero. No sé si el director pretendía que la moneda tuviera un significado simbólico, pero resulta curioso que sea precisamente un objeto asociado al valor monetario el que le arrebate la vida. Casi como si la película quisiera recordarnos algo desde el principio. Hay fuerzas mucho más grandes que nosotros, y no les importa cuánto dinero tengamos, ni cuánto creemos controlar la situación. La naturaleza simplemente sigue sus propias reglas, y nosotros apenas estamos empezando a descubrirlas. Después de la muerte de su padre, conocemos mejor a los Haywood. Es aquí donde la película empieza a mostrar sus cartas, y lo hace a través de pequeños detalles repartidos por toda la pantalla. OJ llega a un rodaje para presentar a uno de sus caballos, y desde el primer momento notamos algo. OJ es bueno con los animales, pero no tanto con las personas. Cuando intenta explicar quién es, se queda corto. Habla poco, pero se siente incómodo. Y entonces aparece su hermana, Emerald, y el contraste es inmediato. Ella toma el control de la situación, cuenta la historia familiar, habla de su tatarabuelo, aquel jinete capturado en aquella famosa secuencia fotográfica que ayudó a demostrar el movimiento en el cine. Y aunque parece una simple anécdota, en realidad el director acaba de sembrar una de las ideas más importantes de toda la película: la relación entre una imagen y la ambición de capturar algo que nunca antes fue visto. Porque si prestamos atención, Nope está constantemente hablando de imágenes, de capturarlas, de venderlas, de convertirlas en espectáculo. Y lo hace mucho antes de que aparezca el supuesto ovni. De hecho, durante esta secuencia empiezan a aparecer elementos visuales que no parecen importantes, pero que más adelante regresarán. Detrás de OJ se encuentra el director observando el rodaje,
Los muñecos inflables se mueven constantemente en el camino y más adelante conocemos una cámara con forma de pozo capaz de generar fotografías. La primera vez que vi la película, todos esos elementos parecían decoración. Ahora me parecen advertencias. Y mientras todo esto ocurre, la película vuelve a insistir en algo: el dinero. Cuando el comercial sale mal, la producción pierde interés. El caballo deja de ser una herramienta útil y sustituible, y los hermanos pierden una oportunidad de trabajo. Más adelante, un hombre disfrazado incluso le ofrece oro a Emerald. Es un momento breve, casi insignificante, pero ayuda a reforzar una idea que la película no dejará de repetir. Todo parece tener un precio, incluso aquello que quizá no debería. Y esa idea continúa cuando los hermanos visitan el parque de diversiones de Jup, porque ahora ya no hablamos únicamente de caballos, hablamos de supervivencia, de conservar un legado familiar que poco a poco parece escaparse de sus manos. Mientras avanzan por el parque, escuchamos constantemente anuncios sobre un próximo espectáculo en vivo. La película sigue repitiendo la misma palabra: show, experiencia, atracción y espectáculo. Todavía no lo sabemos, pero el director está construyendo una conexión entre dos conceptos que terminarán chocando más adelante: la naturaleza y el entretenimiento. Y cuando esos dos mundos intentan ocupar el mismo espacio, las cosas suelen salir mal. En medio de una discusión por lo sucedido en el set, OJ y Emerald se encuentran en el parque de diversiones vecino a su rancho. Entonces Emerald reconoce a Jup, el dueño del parque de diversiones, y la película recupera algo que había dejado flotando desde la introducción: el incidente de Gordy. Jup fue uno de los niños presentes aquel día, un personaje que, cuanto más conocemos, más parece vivir atrapado entre el pasado y el presente. Después de reencontrarse con los hermanos, les muestra una habitación privada donde conserva recuerdos de aquel show de Gordy, fragmentos congelados de una tragedia que ocurrió décadas atrás. Y antes de comenzar menciona algo curioso: normalmente cobra por mostrar la colección. Es un detalle breve, pero revela algo importante, porque Jup no archivó aquella experiencia, la convirtió en una exhibición, en algo que puede mostrarse, en algo que puede venderse. Y mientras observan todos esos objetos, empieza a contar lo que ocurrió aquel día. Según él, apenas fueron 6 minutos y 13 segundos. Eso fue todo lo que necesitó Gordy para convertir un programa familiar en una pesadilla. Jup cuenta todo desde una perspectiva simple. Quizá lo superó y reconstruyó. No lo cuenta como una tragedia familiar. Para él es más como un accidente laboral, como si intentara encajar lo ocurrido dentro de una explicación lógica, controlable, algo que pudiera entenderse. Mientras cuenta la historia, el director vuelve a dirigir nuestra atención hacia un detalle extraño: un simple zapato. La primera vez que vemos la imagen parece absurda, la segunda vez parece una coincidencia, pero conforme la película avanza empieza a sentirse como algo más, porque mientras nos recuerdan la violencia de aquel día, la atención de Jup parece haberse quedado atrapada en otra parte, no en la sangre, no en las víctimas, no en el horror, sino en aquello que parecía imposible, en ese pequeño milagro. Y creo que eso nos dice mucho sobre él, porque durante toda su vida no recordará realmente el ataque de Gordy, recordará la anomalía, aquello que le permitió pensar que había algo especial en lo ocurrido. Quizá por eso conserva un espacio dedicado a el zapato, no porque el objeto sea importante, sino porque representa la idea que lleva décadas alimentando, que sobrevivió por una razón, que había algo especial en él. Y mientras habla, la película coloca otro detalle justo detrás de su cabeza: un póster relacionado con lanzamientos espaciales, una imagen que remite inmediatamente a la exploración. El director todavía no nos está hablando de Jean Jacket, pero sí nos está empujando lentamente hacia arriba. Y cuando los hermanos regresan a casa, la película vuelve a mencionar algo que parece secundario: Jup
quiere comprar el rancho. A simple vista parece una conversación económica más, una continuación natural de las discusiones sobre el dinero que hemos escuchado hasta ahora, pero también es una señal de algo más, porque cuanto más conocemos a Jup, más evidente resulta que no solo está interesado en adquirir propiedades, le atraen las experiencias extraordinarias. Mientras tanto, el director nos regala uno de los encuadres más bonitos de todo este primer acto. OJ y Emerald parecen diminutos frente al paisaje. El cielo ocupa gran parte de la pantalla. La tierra parece interminable, y ellos apenas son una pequeña parte del cuadro. Es una imagen sencilla, pero resume perfectamente algo que la película lleva insinuando desde el principio. Hay fuerzas inmensas alrededor de nosotros, y nos gusta fingir que las comprendemos o que las conocemos, aunque la realidad sea mucho más grande que nosotros. Esa noche, mientras recuerdan a su padre, Emerald menciona algo aparentemente irrelevante: un caballo llamado Jean Jacket, un caballo que ella debía entrenar, un caballo que terminó perdiendo importancia porque una producción de Hollywood llegó al rancho. La película en cuestión era El Rey Escorpión, y OJ se lo recuerda inmediatamente. En ese momento parece una simple conversación entre hermanos, pero el director acaba de hacer algo brillante, porque acaba de pronunciar el nombre de Jean Jacket por primera vez, y todavía no tenemos idea de lo importante que va a ser. Después de la conversación sobre Jean Jacket, la película empieza a transformarse. Hasta ahora habíamos estado observando personajes. Ahora comenzamos a observar un misterio. Todo comienza con Ghost. Uno de los caballos del rancho desaparece, y cuando OJ sale a buscarlo, ocurre algo extraño. A la distancia puede ver a Jup realizando uno de sus espectáculos, o al menos ensayando. Pero por encima de todo eso hay algo más. Algo en el cielo, algo que apenas alcanza a distinguir. No es una aparición clara, no es una nave espacial, tampoco una revelación cinematográfica acompañada de música épica. Es apenas un vistazo, una silueta y un movimiento. Un instante tan breve que incluso podría parecer producto de la imaginación. Y creo que esa decisión es importante, porque Nope nunca presenta a Jean Jacket como un monstruo, lo presenta como un fenómeno, como algo que apenas alcanzamos a percibir, algo que parece existir justo en el límite entre lo visible y lo invisible. Cuando OJ regresa y le cuenta a Emerald lo que vio, la película introduce una frase que me parece fundamental para entender todo lo que viene después. ¿Qué es un mal milagro? La pregunta parece casi como una broma, pero mientras más pensaba en ella, más importante me parecía, porque la muerte de su padre fue un mal milagro, la tragedia de Gordy fue un mal milagro, el zapato equilibrado en medio del caos fue un mal milagro, y aquello que acaba de cruzar el cielo también parece serlo. Y es precisamente ahí donde la película conecta con otra idea que llevaba construyendo desde el inicio: la obsesión por capturar imágenes, porque apenas consideran la posibilidad de que haya algo ahí arriba, Emerald piensa en una oportunidad, no en una amenaza o en un peligro, una oportunidad, la posibilidad de conseguir una grabación única, la primera evidencia real, la imagen imposible. Y de repente me di cuenta de algo curioso: la película lleva mucho tiempo preparándonos para este momento, porque Emerald no solo quiere grabar un ovni, quiere obtener una imagen que nadie más ha conseguido. Quiere ser la primera, exactamente igual que aquel jinete del que hablaba al inicio. La búsqueda de la imagen perfecta vuelve a aparecer, solo que ahora apunta hacia el cielo. Los hermanos deciden instalar cámaras alrededor del rancho, y mientras planean cómo hacerlo, la película sigue jugando con un contraste visual que parece constantemente: los humanos atrapados entre naturaleza y tecnología, como si quisiera recordarnos algo. Toda nuestra tecnología sigue siendo pequeña frente a aquello que estamos intentando comprender. Y es aquí donde ocurre otro detalle aparentemente insignificante. Emerald
roba uno de los caballos falsos utilizados en el parque de Yup, un caballo artificial, una imitación, y la idea es utilizarlo como señuelo, y en ese momento todavía parece un simple recurso para avanzar la trama, pero más adelante descubriremos que incluso este objeto tendrá consecuencias. Justo entonces, Yup aparece y los invita a su próximo espectáculo en vivo, una invitación que parece inocente, casi amistosa, pero la película lleva demasiado tiempo hablando de espectáculos como para ignorarla, porque si algo hemos aprendido hasta ahora es que cada vez que alguien intenta convertir lo extraordinario en entretenimiento, las cosas suelen salir mal. Poco después ocurre una de mis escenas favoritas. Los hijos de Yup deciden jugarle una broma a OJ, se disfrazan de extraterrestres y se esconden en el establo. Intentan asustarlo y durante unos segundos la película juega con nuestras expectativas, porque parece que finalmente veremos a los famosos alienígenas, pero no, lo que vemos es algo mucho más interesante. Una representación artificial de aquello que creemos estar buscando. Y mientras todo esto ocurre, Clover escapa. El técnico llama para avisar que las cámaras están fallando, y de pronto, en medio de la oscuridad, sucede algo que cambia la película por completo. OJ observa cómo algo se lleva el caballo señuelo. No lo escucha, no lo imagina, lo ve. Y cuando se refugia bajo aquella pequeña estructura de madera y levanta lentamente la mirada, comprende que realmente hay algo ahí arriba, algo enorme, algo imposible, algo que lleva observándolos desde mucho antes de que ellos comenzaran a buscarlo. Esa noche, OJ tiene un recuerdo de su padre, y aunque es un momento breve, contiene una idea que terminará persiguiendo a toda la película. Hay animales que no están hechos para ser entrenados. Todavía no entendemos completamente lo que significa, pero la película acaba de darnos otra pieza del rompecabezas, una que cobrará sentido mucho más adelante, porque mientras Emerald sigue pensando en ovnis, mientras el técnico sigue pensando en evidencia y mientras Yup prepara el espectáculo más importante de su vida, OJ empieza a sospechar algo completamente distinto, que quizás no están observando una nave, quizás están observando otra cosa. Hasta este punto, Gordy ha sido un recuerdo, una anécdota del pasado. El director nos obliga a volver y por primera vez vemos lo que realmente ocurrió. La secuencia comienza de forma extraña, como si estuviéramos entrando a un lugar donde no deberíamos estar, y poco a poco el caos comienza a aparecer. Pero lo que más me llama la atención no es la violencia, es Gordy. Porque Gordy no se comporta como un monstruo, parece confundido, como un animal que ya no entiende el entorno que lo rodea. Y creo que esa diferencia es importante, porque durante años muchas personas describieron este momento como un ataque, pero Gordy vuelve a ser lo que siempre fue, un animal. Mientras todo ocurre, Yup permanece escondido, observando. Entonces llega el momento más inquietante de toda la secuencia. Gordy encuentra a Yup y extiende el puño, el mismo gesto que realizaba en el programa. Yup responde y durante unos segundos parece que todo va a estar bien, como si existiera una conexión, como si existiera entendimiento, como si existiera control. Pero antes de que ese contacto pueda completarse, Gordy recibe un disparo. Durante años, Yup parece haber interpretado este momento de una forma muy particular, como si hubiera sido elegido, como si hubiera logrado una conexión que nadie más consiguió. Quizá Gordy nunca estuvo bajo control, quizás Yup simplemente sobrevivió a un encuentro con un animal salvaje y pasó el resto de su vida creyendo que aquello significaba algo más. Porque si hay algo que la película parece repetir una y otra vez, es que confundimos comprender algo con controlarlo, y esa confusión está a punto de costarle todo a Yup. Después de regresar al pasado y ver lo que realmente ocurrió con Gordy, la película vuelve al presente y por primera vez entendemos algo sobre Yup. No recuerda aquel incidente como una advertencia, lo recuerda como la confirmación de que sobrevivió por una razón.
Y eso nos lleva al espectáculo que la película lleva preparando desde el inicio. OJ encuentra un volante anunciando el próximo show de Jupe y decide ir, en parte para recuperar a Lucky, pero también porque empieza a sospechar que todo está relacionado. Mientras tanto, Jupe se prepara para presentar el evento más importante de su vida, y conforme avanza su discurso, algo empieza a quedar claro. Él no está improvisando. Ha construido todo un espectáculo alrededor de aquello que aparece en el cielo. Repite constantemente una idea. Él es el elegido. Para Yu, ambas experiencias, Gordy y Jean Jacket, forman parte de la misma historia, pruebas de que ocupa un lugar especial dentro de todo esto. Y es precisamente ahí donde aparece el problema, porque Yu cree que entiende aquello que tiene frente a él, cree que tiene una relación con ello, cree que existe un acuerdo, pero en realidad está cometiendo exactamente el mismo error que cometieron los adultos alrededor de Gordy: confundir comportamiento con control, confundir rutina con control. Entonces llega el momento del espectáculo, pero algo no sale como debería. Jean Jacket aparece antes, o quizá después. Lo importante es que no sigue el guión, no respeta el horario, no entiende que está participando en un espectáculo, porque los espectáculos son una idea humana, y aquello que se encuentra sobre ellos no piensa como un humano. Jupe intenta continuar y mantener el control, pero ya es demasiado tarde, y entonces ocurre una de las escenas más aterradoras de toda la película. Jean Jacket desciende y consume a todos los presentes. De pronto comprendemos algo. Aquello que llevamos media película llamando ovni no está transportando personas, se está alimentando. Y una vez que vemos lo que ocurre dentro de él, la película destruye por completo la imagen clásica de la nave espacial. No estamos viendo extraterrestres, estamos viendo un organismo, uno que lleva toda la película escondido a simple vista, y en ese instante todas las preguntas empiezan a cambiar, porque si Jean Jacket no es una nave, entonces, ¿qué es realmente? Después de la tragedia en el parque de Jupe, la película ya no puede seguir ocultando la verdad. Aquello que habita en el cielo es real y está vivo. OJ llega al parque demasiado tarde. El lugar entero parece haber sido atravesado por un tornado. Pero hay algo mucho más inquietante: la ausencia de vida. Y mientras regresa a casa con Lucky, todas las piezas que llevaba reuniendo durante la película empiezan a encajar, porque de repente la pregunta deja de ser ¿qué es Jean Jacket? Y pasa a ser ¿cómo se comporta? La diferencia parece pequeña, pero cambia absolutamente todo. Porque cuando intentamos entender qué es algo, solemos buscar explicaciones, y OJ lleva toda la película observando patrones, los caballos, los entretenimientos, cosas que para otros personajes pasan desapercibidas, pero que para él forman parte de su vida diaria. Entonces ocurre una de las escenas visualmente más impactantes de toda la película. Y es cuando Jean Jacket aparece sobre la casa y durante unos segundos pareciera que va a atacar, pero en realidad está dejando un mensaje, porque de pronto comienza a arrojar todo aquello que no pudo digerir. La casa queda cubierta por los residuos de aquello que consumió, y entonces recordé que había ocurrido algo mucho antes: el caballo artificial que los hermanos habían utilizado para atraerlo. Un objeto que Jean Jacket intentó consumir y que quedó atrapado en su interior. Por primera vez, la relación entre ambas partes deja de ser accidental. Ahora existe un conflicto, y es precisamente aquí donde OJ comprende algo que nadie más había entendido. Jean Jacket no es un extraterrestre disfrazado de animal. Es un animal disfrazado de extraterrestre. Y una vez que observas toda la película desde esa perspectiva, todo cambia. Todo empieza a parecer menos una invasión extraterrestre y más el comportamiento de un depredador.
Y eso nos lleva a uno de los descubrimientos más importantes de toda la película, el contacto visual, porque O.J. empieza a notar algo extraño. Las personas que observan directamente a Jean Jacket terminan convirtiéndose en objetivos. Las personas que lo desafían con la mirada terminan llamando su atención. Y aunque pueda sonar extraño, la idea tiene mucho sentido si pensamos en términos de comportamiento animal. En la naturaleza, una mirada fija rara vez es natural o neutral, porque puede interpretarse como una amenaza, una demostración de dominancia o incluso la preparación para un ataque. El problema es que los humanos no están intentando comunicar nada de eso. Cuando observan a Jean Jacket, simplemente están mirándolo, pero él no interpreta esas miradas como lo haría una persona, las interpreta bajo sus propias reglas. Y ahí es donde aparece una idea que me encanta, porque el conflicto de Nope no surge únicamente porque los humanos no entienden a Jean Jacket, surge porque ni siquiera saben que están comunicándose con él. Creen que están observando un fenómeno, cuando en realidad están interactuando con un animal, y eso cambia por completo las reglas del juego, porque quizá la película nunca estuvo hablando de extraterrestres, quizá estaba hablando de algo mucho más simple, algo que llevamos viendo desde la primera escena, la diferencia entre comprender a un animal y creer que lo controlas. Una vez que O.J. entiende que es Jean Jacket, la película cambia nuevamente, porque ya no está intentando demostrar que existe, ahora están intentando capturarlo. Pero eso es exactamente el tipo de diferencia que ha provocado todos los problemas hasta ahora. Los hermanos reúnen al pequeño grupo que ha sobrevivido a toda esta historia. Los hermanos, Angel, el técnico de cámaras, y alguien que parecía haber quedado atrás, Holtz, el director de fotografía que conocimos al inicio. Y quizá por eso decide regresar, porque ahora entiende lo que tiene frente a ellos, la oportunidad de conseguir una imagen que nadie más ha obtenido jamás, la toma imposible. Y si la película ha estado hablando constantemente sobre imágenes, este es el momento donde todas esas ideas terminan reuniéndose, porque desde el primer acto la película nos habló del jinete capturado en movimiento, de convertir algo extraordinario en una imagen, y ahora los personajes están persiguiendo exactamente eso, la imagen definitiva. Pero existe un problema. Jean Jacket inutiliza cualquier dispositivo eléctrico que se acerque demasiado, así que el director propone una solución, una cámara construida para funcionar sin electricidad, una herramienta antigua para registrar algo completamente imposible. Y me encanta el simbolismo que existe detrás de esa decisión, porque mientras toda la tecnología moderna fracasa, terminan recurriendo a una forma de capturar imágenes mucho más cercanas a los orígenes del cine, como si la película estuviera cerrando un ciclo que comenzó con aquel jinete del que Emerald hablaba al principio. Y de pronto aparece otro paralelismo. Ahora O.J. está a punto de convertirse en algo parecido. Un hombre a caballo intentando capturar una imagen que nadie más ha conseguido. La primera evidencia real de Jean Jacket. Sin embargo, mientras todos preparan el plan, aparece alguien que no entiende ninguna de las reglas. Alguien que escucha rumores sobre lo que ocurre en el rancho y decide acercarse, ignorando las advertencias, porque para él la imagen es más importante, y esa decisión termina costándole la vida. El mismo error que parece perseguir a cualquiera que intenta convertir lo extraordinario en algo que cree que puede controlar. Y aquí es donde el director se vuelve tan interesante, porque a diferencia de Jupe, él sí entiende el peligro, pero aún así decide continuar, porque para él existe algo más importante, la posibilidad de capturar algo que nadie más capturará jamás. Y cuando finalmente consigue grabar a Jean Jacket, podría haberse conformado con aquella toma imposible, pero no lo hace, decide acercarse aún más. Y en ese instante comprendemos que el director y Jupe no son tan diferentes como parecían. Ambos creen estar persiguiendo algo extraordinario. Ambos creen entender aquello que tienen frente a ellos mismos. Y ambos terminan cruzando un límite, porque el problema nunca fue la curiosidad.
El problema siempre fue la arrogancia, la idea de que tienes el control, y si algo ha demostrado la película una y otra vez, es que esa suele ser la última equivocación que cometen sus personajes. Al final de Nope, Emerald consigue la fotografía, la imagen que llevaban toda la película persiguiendo, la prueba, la toma imposible. Pero curiosamente, cuando la película termina, esa fotografía ya no parece ser lo más importante, porque para entonces la historia ya respondió una pregunta mucho más interesante: ¿qué era Jean Jacket? Y la respuesta resulta ser mucho más simple de lo que parecía. No era una nave espacial, no era una invasión extraterrestre, no era una inteligencia superior observando a la humanidad, era un animal. Uno tan extraño que nuestra primera reacción fue interpretarlo como algo más, y quizá ahí se encuentra una de las ideas más interesantes de toda la película, porque Jean Jacket no es el único personaje que malinterpreta lo que tiene frente a él. Jup lo hizo, los productores de Gordy lo hicieron, el reportero lo hizo, Antlers, el director, lo hizo. Todos observaron algo extraordinario, y todos ellos llegaron a la misma conclusión: que podían comprenderlo, que podían controlarlo. Pero la película parece insistir una y otra vez en lo contrario. Comprender algo no significa dominarlo. Observar algo no significa poseerlo, y convivir con algo no significa controlarlo. Por eso me gusta tanto la historia de Gordy, porque durante años pensé que era una trama paralela, una historia aparte, pero ahora creo que siempre fue una advertencia. La película nos mostró un animal salvaje en los primeros minutos, y después pasó 2 horas demostrando lo que ocurre cuando olvidamos que sigue siendo un animal salvaje. Primero con Gordy, después con Jean Jacket, y finalmente con cada personaje que decide ignorar sus límites. Porque quizá el error de Jup nunca fue intentar entrenar a Jean Jacket. Quizá el error comenzó mucho antes, cuando sobrevivió a Gordy y decidió interpretar aquella experiencia como una señal, como una conexión, como una prueba de que era especial. Porque desde ese momento dejó de ver a un animal y empezó a ver una excepción, algo que podía convertir en espectáculo. Y esa es exactamente la misma ilusión que termina destruyéndolo. O.J., en cambio, llega a una conclusión distinta. No intenta domesticar a Jean Jacket. Primero lo observa, después entiende sus patrones y finalmente aprende sus límites. Porque hay animales que no están hechos para ser entrenados. Y la diferencia parece pequeña, pero cambia absolutamente todo. No puedes domesticar a un animal salvaje, solo puedes aprender a coexistir con él. Y cuanto más pensaba en Nope, más sentía que la película no estaba hablando únicamente de animales, estaba hablando de nosotros, de nuestra necesidad de ponerle nombre a todo, de convertir incluso lo imposible en algo que pueda venderse, grabarse o exhibirse, como si comprender una fuerza fuera suficiente para volvernos sus dueños. Pero la naturaleza no funciona así, y nunca lo ha hecho. Quizá por eso la última lección de Nope resulta tan incómoda, porque nos obliga a aceptar algo que normalmente preferimos ignorar. No somos los dueños del mundo que habitamos, no estamos por encima de sus reglas, y hay fuerzas que seguirán existiendo mucho después de nosotros, con reglas que constantemente nos recuerdan dónde termina nuestro control. No convivimos con la naturaleza, simplemente coexistimos con ella.